El tiempo es un fenómeno con el que vivimos al día. El tiempo es aquello que nos da noción acerca de que estamos vivos, tal vez. Y bueno, este fenómeno del tiempo es algo, como dije, con el que hemos vivido desde que nacimos y básicamente está en nuestras entrañas. Y queremos describir un poquito o hablar acerca de qué es el tiempo. Para el poeta Jorge Manrique, en su libro Las coplas a la muerte de su padre, o en su extracto, dice lo siguiente: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir, haciendo alusión directa al inevitable paso del tiempo para todos los seres vivos. Todos los seres vivos vamos para allá, todos evolucionamos, todos nacemos, crecemos, cambiamos continuamente a lo largo de cierto periodo y al final morimos. Es algo o es una trayectoria pues tipo de flujo, ¿no? Iniciamos pero vamos a desembocar en lo mismo. El tiempo como un periodo fluctuante tal vez. Para San Agustín, en su libro Las Confesiones, se pregunta, ¿qué es el tiempo? Y básicamente nos da una respuesta, pero nos dice, lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado, y si nada sucediese, no había tiempo futuro, y si nada existiese, no había tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser? Si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es. Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente, ya no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Aquí en este autor lo que vemos es que el sentido que le da el tiempo es como parte de nuestra existencia, así como nuestra noción que nos da a sentir de que las cosas están pasando, de que las cosas que, que marcaron nuestro día de hoy son diferentes al próximo momento, al próximo instante. Esa cuestión de cambio en cada instante nos da básicamente para este autor lo que sería el significado del tiempo, ese cambio en cada instante, cabe mencionar otra vez. Para Tomás de Aquino, en su obra Suma Teología, nos dice: nuestra noción del tiempo está causada por la perspección del fluir de la hora y de la eternidad, lo que está por la idea de la hora permanente. En base a esto podríamos entender que el tiempo terrenal sería la sucesión de momentos en un espacio, igualmente determinado, propia de seres finitos, quienes deben su existencia al ser necesario Dios. Y bueno, básicamente esto que nos acaba de decir Jorge Tomás de Aquino, lo siento, este es igual esa noción del tiempo que nos da ese fluir, esa evolución, ese continuo cambio. Y bueno, no vamos a diferenciar tanto de estos autores, solamente vamos a darle un significado más al tiempo en palabras más o en una terminología más lógica. Vamos a hablar del tiempo como el proceso que describe los cambios de un sistema, básicamente. Y para describir estos sistemas o sucesos o cambios, para estos sucesos y cambios de este sistema, se va a ocupar la lógica matemática y la ciencia que ocupa esta lógica matemática para poder describir la realidad de ese sistema. Tomemos como referencia a la realidad cómo se comporta el sistema, este, cómo lo podemos tomar una foto para poderlo describir, como decir así se comporta y así se va a seguir comportando, o así se comporta en ese instante y puede ser que cambie, no lo sé. Pero en sí, lo que vamos a discutir ahora para darle un significado nosotros de tiempo es acerca de, como dije, el proceso que nos da el cambio evolutivo, básicamente, o el cambio de acciones o como queramos verlo, ¿no? Básicamente. Y bueno, para comenzar esto vamos a ocupar, como dije, la física. Y para eso tengo este diagrama. Como vemos al inicio, este, de este lado, lo que nos dice, o esta forma de representarse, de una representación sería cómo a un punto lo podemos representar gráficamente en un espacio,
cómo le damos sentido, ¿no? Para tener nuestra realidad primero tenemos que enfocarnos o visualizarnos en un espacio en nuestro primer plano. Si no hay un espacio, no hay un sentido, puesto que no hay nada, ¿no? Básicamente. Pero bueno, esta es una representación de cómo representar a un objeto o a un ente en un espacio. Este es un espacio de una dimensión, bueno, de dos dimensiones, perdón, donde podemos determinar la posición de esta partícula o de este ente o de este objeto o de esta persona. Básicamente es invariante, lo vamos a ver como un punto en un espacio, tomando como origen cualquier referencia para nosotros, la más común, desde, por ejemplo, desde nosotros podemos ver hacia donde esté ese objeto, nosotros tomándonos como foco o eje de referencia, ¿no? Y lo vamos a describir por medio de qué tan lejos está de nosotros y cómo ese tan lejos lo podemos representar por medio de cómo está esta partícula con respecto a nosotros en función de su desplazamiento en un eje, en este caso en el eje X, o que lo veremos como un vector. Un vector es una dirección hacia dónde va. Ese vector quiere decir el vector Y, que es la dirección X, un eje X, y el eje Y, que lo vamos a representar por otro vector unitario, que sería el vector J, que nos da el sentido hacia ese desplazamiento. Vamos a ver cómo se desplaza en X y en Y. Y bueno, lo podemos anotar por medio de esos vectores, como dije. Se desplaza en X en la dirección Y, y se desplaza en J, en Y en la dirección J. Y podemos determinar este punto por medio de la siguiente forma algebraica de vectores, donde A, o la partícula A, está representada por tantas unidades en el eje X en su dirección Y, y tantas unidades en el eje Y en su dirección J. ¿Qué tanto se desplaza? AX quiere decir qué tanto se desplaza en unidades de X en la dirección Y, y AY quiere decir qué tanto se desplaza en el eje Y con sentido J, ¿no? Entonces estos vectores nos van a dar esa posición de esa partícula. Y bueno, esa posición de la partícula de nada nos va a servir si es una partícula estática. Si es una partícula estática, podemos describir todas sus propiedades de ese sistema solamente describiendo en dónde se encuentra con referencia a nosotros. Pero lo que nos importa aquí es conocer el proceso evolutivo de esa partícula. De nada nos sirve saber que solamente esa partícula está ahí. Ya sabemos que está ahí. Si está ahí solamente es un punto eterno, no un punto infinito, que pues tal vez ahí se va a quedar y no va a tener ningún cambio. Y nosotros como seres cambiantes, lo que nos interesa también es analizar esa partícula, esa posición de esa partícula, cómo cambia con respecto a algo a lo que nosotros, que es lo que queremos responder hoy, llamamos tiempo. Cómo cambia conforme cierta periodicidad, ¿no? O ya ese tiempo le podemos llamar ahorita instantes. Cómo cambia en cada instante, básicamente, tomando como instante cualquier medida arbitraria. Básicamente yo puedo decir, tengo a este objeto que está en esta posición y a lo mejor no cambia en tiempo infinito, pero a lo mejor o en instantes infinitos, tomémoslo así, pero a lo mejor en cierto instante haya ese cambio. Y para medir esos instantes ocupamos nosotros lo que llamamos tiempo. El tiempo lo podemos ver como cualquier movimiento. Bueno, el tiempo como referencia lo podemos tomar como cualquier movimiento cíclico que se repite, porque sabemos que donde inicia va a terminar. Entonces cada vez que recorre esa trayectoria podemos tomarlo como nuestra referencia de tiempo, pero quieren decir básicamente instantes. Son instantes, es ese instante que tardó en recorrer ese movimiento. Pero bueno, a lo que voy es de que a lo que nosotros nos interesa es describir el movimiento de esa partícula estática, cómo va evolucionando conforme a cada instante, ¿no? Y bueno, para eso tenemos estas gráficas de aquí abajo. Por lo general lo que vemos es de que estas gráficas lo que nos quiere decir es cómo va evolucionando, nada más con respecto al movimiento en X, ¿no?
cómo va evolucionando o cómo va cambiando su posición en X con respecto al tiempo. Puede ser de una forma lineal, como vemos la, el, la gráfica negra, que es un movimiento continuo, ¿no? O sea, a cada instante se desplaza la misma longitud. Y eso es lo que nos marca como referencia cierta periodicidad, que al final de cuentas siempre va a ser eterno, ¿no? Siempre se va a estar desplazando con algo constante, algo cíclico, por así decirlo. Pero bueno, igual como la gráfica verde y la gráfica roja, lo que puedes demostrar es un movimiento completamente cambiante. Esto quiere decir que la partícula se va a estar moviendo o va a describir cierta trayectoria diferente a lo largo de cada instante, y esos instantes los vamos a llamar tiempo. O sea, que la partícula en cada instante que nosotros arbitrariamente llamamos tiempo, en el instante 1, en el instante 2, en el instante 3, va a cambiar. Esos instantes lo podemos relacionar con nuestra vida como humanos, ¿no? O sea, si fuéramos seres infinitos y vemos que algo no cambia, quiere decir que también es un ser infinito. ¿Por qué? Porque el tiempo no tiene efecto en él. Siempre él va a seguir siendo quien es, a pesar de que exista un tiempo, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí, o si nosotros fuéramos seres que no cambiamos con el tiempo, que somos seres inmutables, que no cambiamos, y vemos a un sistema que sí está cambiando, lo podemos analizar en función de cierta periodicidad. Como dije, un periodo, dos periodos. O sea, yo puedo elegir mis periodos porque pues soy constante. A lo mejor yo me puedo mover constantemente cada me puedo mover constantemente 1 metro cada instante, y con base a esa referencia que yo me estoy moviendo constantemente y veo que otro cuerpo no mantiene esa constante que yo. O sea, por ejemplo, si yo estoy en esta posición y otro cuerpo está en esta posición, y yo me muevo constantemente y este cuerpo no cambia, quiere decir que es estático. Pero si yo me estoy moviendo, que soy estático, me estoy moviendo, que no cambio con el tiempo, que me mantengo constante, me muevo constantemente, y este pedazo se mueve igual constantemente a como yo, quiere decir que ambos estamos en sintonía, por decirlo, que nos movemos a la misma velocidad, por así decirlo. Pero en cambio, si yo, que soy constante, me estoy desplazando de una forma constante e inmutable, porque a mí no me afecta el tiempo, y este sistema que sí lo afecta al tiempo se está moviendo muchísimo más rápido con relación a la que yo estoy, eso es lo que Newton marca como marco de referencia. Nosotros en este caso estamos siendo el marco de referencia. Lo podemos extrapolar a varias cosas. Podremos vernos como un locutor, Dios, subconsciente, ¿cómo se llama? Subconsciente, que se llama Dios, ¿no? Que es el que está viendo evolucionar todo este sistema. Dios es el que ya no le afecta el tiempo, y el sistema que le está afectando el tiempo pues es el sistema que va evolucionando, ¿no? Que va cambiando. Pero bueno, si analizamos eso, quiere decir que tenemos un sistema que sí está cambiando con referencia a cierta periodicidad, o con referencia a cierto ciclo, cierta dualidad, ¿no? Y bueno, este desplazamiento que tenemos con respecto al tiempo, que el tiempo ya vimos que son instantes básicamente, ese desplazamiento que tenemos con respecto a cada instante, si en cada instante está variando, quiere decir que tenemos una variación en X con respecto al tiempo o al instante, y eso nos va a dar una velocidad. Y bueno, lo que les quiero decir aquí es que por medio de determinar qué tanto se desplaza un objeto en referencia con instantes, si bueno, ese desplazamiento nosotros lo podemos analizar por medio de esa velocidad, que es una propiedad física. Y esa propiedad física nos da cosas muy interesantes, como es la aceleración, el momentum, que ahora es
esa masa o ese ente que tiene una propiedad de masa con la que estamos constituidos como tal, este, qué tan rápido se mueve, ¿no? Y de ahí nos derivan formas o axiomas como de otras propiedades físicas que vemos que parten de ese desplazamiento de partículas nos dan este tipo de ecuaciones de conservación, se llama conservación de energía. Vemos que ese desplazamiento al final nos puede dar una fuerza, y esas fuerzas, haciendo más matemáticas y más físicas, nos dan energías. Esa energía la energía inicial o en el estado uno y la energía en el estado 2. Esas energías, como vemos, están expresadas de esta forma: un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la masa por la gravedad por la altura. Básicamente eso es lo que nos está diciendo estos términos de energía, estos que están acá. Si ven, son velocidades y posiciones. Entonces la energía está ligada igual con cómo se mueve una partícula por medio de sus posiciones y por medio de sus velocidades y aceleraciones. Nos da el concepto de energía, que básicamente el primer término es energía cinética y energía potencial. Pero lo que cabe aquí recalcar, bueno, y nos da que esas energías nos da una energía interna de ese sistema. Ese sistema tiene cierta energía por sí mismo que se puede describir por medio de estas leyes. Y bueno, a lo que voy es de que este sistema lo que nos está diciendo es de que por medio del desplazamiento de una partícula o por medio de cómo cambia o evoluciona una partícula con respecto al tiempo o con respecto a cada instante, podemos describir cosas que son del día a día, como una fuerza, o una energía, ¿no? Y bueno, aquí cabe mencionar, se me olvidó, que en esta parte podemos ver que esta posición de la partícula o esta descripción de la partícula igual la podemos ver en términos de una matriz. Como había dicho, cuánto se desplaza en X y cuánto se desplaza Y, lo podemos poner este punto en forma matricial, que sería así. Es importante mencionar esto porque podemos describir cómo está una partícula en un mapa, por medio de una matriz. Y esas matrices al final hay algo que se llama transformaciones lineales, que lo que hace es de que de este punto va a cambiar a aquel punto y demás. Entonces esas transformaciones lineales o ese concepto de transformar, cuando no nos marca un equilibrio, o sea que el sistema está en constante cambio, nos marca lo que sería, o sea, podemos representar ese cambio por medio de matrices.